Buenas noches a todos, ¿nos escuchan bien? Por favor, nos pueden escribir por acá. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. Y pues con nosotros con el programa pues Emprendedores de la Universidad del Valle. Bienvenidos pues a la Universidad del Valle, al programa institucional Emprendedores, siendo pues ya las 6:37 de la noche del día de hoy, 22 de julio, damos inicio al webinar Beneficios e Impactos de Emprender por medio del programa FODES del Fondo de Empleados. Mi nombre es Leandro Muñoz, el del equipo, Alexis Palacios, Dayan González y por supuesto la persona que va a estar en esta conferencia es nuestro compañero Raúl Perdomo. Raúl Perdomo Plaza es administrador de empresas, con tarjeta profesional, asesor de emprendimiento empresarial, cultural y solidario. Ya más de 8 años de experiencia acompañando programas en FODES, Fondos de Empleados a nivel nacional y regional. Tiene especialización en gerencia de ventas de la Universidad ICESI, instructor en formación profesional integral del SENA Valle, es coach ontológico de Management Consultant de Medellín, es gestor en calidad ISO 9001 de ICONTEC, también ha sido un tutor virtual del portal educativo para las Américas, es formador de formadores en industrias culturales y creativas de la ICESI y formador de emprendimiento cultural con innovación social para el desarrollo local de la Universidad de Antioquia. Es Merton Training, que es la aceleración de negocios digitales para la Cámara de Comercio de Cali, evaluador del concurso nacional Galardón Comeva, también es consultor en innovación TIM, ingeniería de conocimiento de la Universidad Distrital de Bogotá. Raúl también hace parte, pues por supuesto, del equipo de trabajo del programa institucional Emprendedores, acompaña en procesos de fomento al emprendimiento y a la innovación empresarial que se gestan en el ecosistema de emprendimiento y desarrollo empresarial en el alma mater de todo el Valle Caucaso. Bueno, ahora damos paso pues, a Raúl para que nos hable de los beneficios e impactos de emprender por el programa FODES del Fondo de Empleados. Muchas gracias a todos por asistir. Raúl. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, equipo del programa Emprendedores. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí en este espacio del programa institucional Emprendedores de la Universidad del Valle. Es un programa que está abierto a todas las opciones que creemos que le puede ayudar al emprendimiento y al desarrollo empresarial. ¿Se escucha bien, Leandro? Sí, Raúl, se escucha súper bien. Ya puedes iniciar. Muchas gracias. El tema de hoy es que revisemos entre todos lo que es los fondos de empleados como un actor del desarrollo empresarial. Los fondos de empleados como actor de los sistemas de desarrollo empresarial. Entonces, como siempre, pues vamos a hacer una introducción del tema. Voy a abrir pantalla. ¿Puedo? Sí, Raúl, puedes compartir pantalla en este momento. Gracias. Esto es nuestra tabla de contenidos y objetivos que queremos llevar a cabo en este espacio. Vamos a tratar de evacuarlos de una manera bastante significativa, bien representativa, y de alguna manera también les recomiendo que cualquier pregunta, cualquier inquietud la hagan llegar a través del chat para poderla responder al final del espacio. Entonces, vamos a trabajar una introducción, qué es un programa FODES de un fondo de empleados, cuáles son los fundamentos de ese programa, cómo operativamente funciona un programa de estos en un fondo de empleados y ahí estamos viendo los objetivos, que es reconocer cómo la economía solidaria también le da la mano al desarrollo empresarial, mirar sus procesos históricos, establecer la importancia de beneficios y los aportes que lleva a cabo un programa FODES,
entender la forma, la normatividad y los alcances del programa FODES para los asociados beneficiarios y conocer y promover y participar de la creación de un programa en el Fondo de Empleados. Como lo acaban de ver, pues vamos a tener bastante desarrollo. Aquí la idea es que las personas que llegaron a este espacio seguramente están pensando cómo así que un fondo de empleados de una empresa puede ayudar a crear empresas. Y efectivamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si alguna persona está en este momento preguntándose, ¿yo por qué no sabía esto antes? Pues habría que preguntarle al sistema de desarrollo empresarial del fondo de empleados más cercano, por qué de pronto no lo ha hecho conocer. Pero de igual manera, esa es la idea, que hoy también nos demos cuenta qué otras fuentes de desarrollo empresarial tenemos a la mano para sacar adelante nuestros procesos de emprendimiento y de creación de empresas. ¿Okay? Entonces, revisemos. Estamos de una manera ya de lleno en algo que hace parte de la economía solidaria. Pero revisemos qué es la economía solidaria, dónde se origina y cómo se origina. Desde la historia de este concepto, encuentra uno que el concepto como tal, pues no se desarrolla en ese momento, pero sí empiezan a darse esas primeras manifestaciones y arranca en la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII. Y esto porque, como siempre, hay espacios donde las empresas deben tomar acciones o hay elementos o hay eventos o hay incidentes, ¿cierto?, que hacen que las empresas tengan que parar o tengan que cerrar. Y al parecer esa fue una de las situaciones que dio en este momento de la historia como un espacio para que una reacción de los artesanos que estaban trabajando en ciertas empresas, pues ya no los contrataran más, por cuanto había una decisión de automatizar esas empresas. Esto sucedió tanto en Europa como en América, y entonces allí quedaron unas personas un poco cesantes y se preguntaban unas a las otras, ¿y qué vamos a hacer? Esto también tiene que ver con Gran Bretaña, y entonces es allí donde los británicos se unen en los famosos trade union y así forman las primeras cooperativas, y estas se inician pues con la principal, que se llama la Sociedad Equitativa de Pioneros del pueblo de Rochdale, en esta ciudad al noroeste de Inglaterra. Esto es en 1844. Entonces, ya tenemos como un punto de partida. Las cosas no siempre arrancan de una manera tan sencilla como uno puede pensarlo o tan grande como uno la puede ver en este momento. El concepto de economía solidaria es un concepto bastante interesante porque es una forma de producción, de consumo, de distribución de riqueza, centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital. Entonces, miremos este concepto y la magnitud de su descripción. Es producción, es consumo, es distribución, incluso de riqueza, pero centrada en hacer cada vez mejor o ver mejor a los seres humanos, y no tanto la priorización del capital. Es decir, que la economía solidaria no es una situación de individualismo, sino que es una situación totalmente de asociatividad, de procesos colectivos, Como siempre, hay personas que se dedican a estos temas y uno de ellos falleció en el año 2018, Paul Singer, economista y doctor en sociología, es uno de los principales, llamémosle así, expositores de todo lo que era la economía solidaria. Dejó bastante literatura alrededor del tema.
este tema de la economía solidaria ya va en algo que se llama la economía azul. Les recomiendo que tengan como una mirada a estas nuevas tendencias que están pasando en el mundo y de alguna manera revisemos estos fundamentos porque son muy, muy particulares y son muy interesantes. Esos fundamentos están en que es un proceso económico, es un proceso de mejoramiento de la economía, sobre todo de las personas que están haciendo ese desarrollo solidario. De alguna manera tiene que ver con procesos políticos porque en donde hay dinero, pues está el gobierno y el gobierno reglamenta y hace, crea las condiciones pues para que eso funcione bien y no hayan mayores inconvenientes. También genera un componente o un fundamento sociocultural desde esa, llamémosle así, red de beneficiarios que hay detrás de un fondo de empleados, de una cooperativa, de un colectivo, de un proceso asociativo. Y en la gran mayoría de las veces está lo ambiental, es decir, que lo colectivo en las diferentes formas casi siempre está mirando lo ambiental y esa es una también de los fundamentos de la economía solidaria. Ya yéndonos un poco a lo local, entonces, pues en Colombia, la historia de los fondos de empleados relatan que hace cerca de 80 años, en la región antioqueña, estos espacios colonizados por los arrieros antioqueños, se empezaron a organizar, llamémoslo así, como ante necesidades de tipo económico, de tipo ahorro, ¿cierto? Alrededor de unos conceptos de natilleras. Y esas eran como unas formas primarias de organización en las cuales varias personas ahorraban entre ellos con unas prácticas muy claras y muy bien definidas y muy bien acordadas y hacían ahorro programado, ¿cierto? Sobre todo, pues, con unos objetivos de necesidades o para entender situaciones imprevistas o costumbristas o sencillamente culturales. Y bueno, ahí también hay una expresión de este pueblo antioqueño alrededor de la economía solidaria. Y esto tiene, llamémoslo así, un desarrollo tan fuerte que se han organizado, se han agremiado a la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE. Esta institución acoge a los fondos más grandes que hay en Colombia, de las empresas también más grandes que hay en Colombia, y es todo un desarrollo de tipo empresarial. Entonces, más adelante vamos a ver unos datos precisamente de todo lo que está relacionado con los fondos de empleados. Desde los mismos procesos históricos, podemos decir que hay como 4 momentos. En un primer momento, sobre todo de los fondos de empleados, hay un primer momento y es cuando estos fondos de empleados, primero siendo natilleras, ¿cierto? O asociaciones, pues, para ahorrar entre empleados y incluso los mismos empleadores, fueron catalogados como formas no convencionales de cooperación. Esto lo manejó la Organización Internacional para el Trabajo, la OIT, hasta hace más de 40 años. Y hizo un estudio relacionado con esa actividad porque era una actividad que se vivía en el ambiente laboral y pues la OIT es la máxima, llamémosla así, organización alrededor de las organizaciones laborales. Un segundo momento, y es cuando en los años 30 del pasado siglo, del siglo XX, surgieron a partir de intereses básicos de 2 estamentos institucionales, la necesidad de los empleados y los empleadores de organizar empresas para resolver situaciones imprevistas, y entonces pues ya aparece como la intermediación mutual, ¿cierto?
de algunas organizaciones que en medio de los trabajadores y de las empresas empiezan a tener unos servicios, a tener unos protocolos, a tener unos procesos y a prestar un servicio, En el tercer momento, en 1989, con todo este desarrollo de los intermediarios, pues, solidarios en medio de los empleadores y de los empleados, pues entra el gobierno y hay una expedición de normas, en especial la Ley 79 del 1988, que faculta extraordinariamente al presidente para expedir normas reguladoras, lo que hoy es el Decreto Ley 1481, que crea 1481 de 1989, que establece el marco jurídico para los fondos de empleados, pero vigilados por una entidad que se llamaba el DANCOP. El DANCOP, pues, como también lo puede uno observar allí, hace parte de una organización de las cooperativas, y entonces los fondos de empleados y las cooperativas comparten como esos mismos espacios de regulación y de organización. Y es en 1998, o sea, 9 años después, con la ley 454, que aparece en nuestro país la Superintendencia de Economía Solidaria, como se conoce hoy. Y esta reemplaza a DANCOP y empieza sus labores en octubre de 1999. En este momento, esa es la superintendencia, el máximo organismo de promoción y control de este tipo de entidades. Y ahorita miramos realmente qué es lo que hace la superintendencia, porque de alguna manera pues es necesario que exista, porque pues donde hay dinero es mejor que hayan vigilancias y que hayan controles. Entonces, esto es como esos momentos en los que hay un desarrollo muy, llamémoslo así, virtuoso de este tipo de entidades que mueven algún dinero y ahorita lo revisamos en detalle. Entonces, la llegada de la Supersolidaria empieza a generar también unas leyes y unos reglamentos y genera un marco constitucional y legal en donde el sector solidario, el sector de la economía solidaria, debe por obligación ejercer sus actividades enmarcadas en esas leyes y en esos reglamentos. Miremos un poco en qué consiste. El sistema de la economía solidaria, desde el 98, está integrado por las organizaciones de la economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales. Esos son como los tres entidades alrededor de la economía solidaria. Eso es la gente que se une voluntariamente, pero acepta unos marcos de conducta y unos marcos de procedimientos. También están los organismos de apoyo, que en este caso están pues muy alineados con la Superintendencia, el Consejo Nacional de Economía Solidaria y el Fondo Nacional de Economía Solidaria, el FONES. Y están también las entidades estatales, que son las que apoyan y de alguna manera organizan y reglamentan y promocionan y fomentan a las entidades solidarias. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Fondo de Garantías para Entidades y Cooperativas, que es como una especie de seguro de depósitos. Cuando esto no existía, pues pasaba que habían algunas cooperativas que aparecían un día y al otro día no aparecían, y entonces pues a esto le ponen ese tipo de controles. Entonces, esto es todo el sistema de la economía solidaria que hay en Colombia hasta este momento. Hay una relación entre la regulación que hace el gobierno a través de la Supersolidaria y la supervisión, ¿no? Entonces, pues la Ley 79 del 98 actualiza todo lo que tiene que ver con la legislación cooperativa. La Ley 454, que le da vida a la Supersolidaria, pues es el marco de actuación de todas las empresas de economía solidaria. Y también allí aparecen, pues no es que aparezcan, sino que los colocan bajo esa misma sombrilla el DAN Social, la Supersolidaria y el FOJAFOC.
También, en medio de esto, hay otras leyes y decretos que están y estuvieron como muy en boga hace unos 10 o 15 años, las precooperativas, las asociaciones mutuales que todavía existen, los mismos fondos de empleados y algunas organizaciones públicas cooperativas. Todo esto relacionado también con las cooperativas de trabajo asociado, que en algún momento pues conocimos sus actuaciones y también conocimos sus debilidades. Y ya como un esquema de regulación y supervisión, pues ahí están qué dependencias del gobierno vigilan y de qué manera vigilan a cada uno de esos grupos. Por ejemplo, el de Hacienda, desde la parte financiera a estas entidades, y desde la misma economía solidaria, la de defensa en vigilancia y seguridad, a las cooperativas de vigilancia, las de salud, a las cooperativas de salud, el Departamento Nacional de Planeación en servicios públicos, a las cooperativas de servicios públicos, y el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con las cooperativas de transportes en diferentes modos: transporte terrestre, transporte marítimo, transporte fluvial, transporte aéreo. Entonces, digamos que el sistema solidario es un sistema, como ustedes lo pueden observar, bastante organizado, bastante controlado y adicionalmente bastante dinámico. Ahora retomamos nuevamente, después de ver todo ese marco de normativo y de control y de supervisión, que de alguna manera es una garantía para que las personas que usan los servicios del sistema solidario pues lo hagan con confianza de que sus dineros, sus capitales, sus patrimonios pues no van a tener mayores riesgos. Los tienen de alguna manera, pero no tan altos como pasaban. Entonces, volviendo al tema que nos compete el día de hoy, pues empezamos a revisar ya en concreto por qué el fondo de empleados tiene un mecanismo, ¿cierto?, que se llama FODES. Y empecemos a descubrir qué significa FODES, porque hace rato lo vengo repitiendo, pero no digo de qué se trata el FODES. El FODES es el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. Es decir, es un espacio, es una dinámica para crear empresas, desarrollar empresas y fomentar empresas. Desde los fondos de empleado y la creación de empresas que ahora tienen esa, llamémoslo así, esa virtud también, ¿cierto? Y es un gran reconocimiento a los fondos por esa facilidad que también le da a sus asociados. Pues hay como tres premisas bastante interesantes. La primera, que los fondos de empleados son organizaciones de la economía solidaria con naturaleza jurídica, de empresas asociativas, de derecho privado, pero sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, creados con el objetivo de producir, distribuir, consumir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros, de sus asociados, de sus afiliados. Entonces, esa es una concepción, es una premisa en este sistema solidario de los fondos de empleados. Y por eso, esa distinción de que son sin ánimo de lucro, pero tampoco sin ánimo o con ánimo de pérdidas, ¿cierto? Queda claramente definido ese objetivo a partir de los resultados. Necesariamente deben ser para colectivos, es decir, para todos los asociados, no para una sola persona. La segunda premisa tiene que ver con que estas organizaciones están reguladas, ya saben, ya lo acabamos de ver, por la ley 1481 del 89, por la ley 1391 del 2010 y por la vigilancia de la superintendencia, la ley 454 del 98. Y en subsidio a esas disposiciones, pues estas entidades de la economía solidaria, y si en algún momento hay una ausencia, ¿cierto?, en esos controles y en esas supervisiones que hacen estos organismos, pues se debe, ya sea el fondo o quien esté buscando esa ausencia o esa carencia, irse al Código de Comercio y
el Código de Comercio colocaría la solución que no está prevista en estas reglamentaciones. Entonces, lo que no esté en estas reglamentaciones lo asume el Código de Comercio, porque pues es una relación entre una persona normalmente natural y una entidad jurídica, y eso es lo que maneja el Código de Comercio. Y tercera premisa es que por las situaciones anteriores, el Fondo de Desarrollo Empresarial, FODES, se origina con el 10% de los excedentes del ejercicio anual de cada fondo de empleados que hay en Colombia. Y eso pues está remarcado, está declarado en la Ley 1391 del 2010. Esa es la ley que le da esa particular función y misión a los fondos de empleados, o sea que es, llamémoslo así, un mandato constitucional, y ellos, muy justos y muy concretos y muy juiciosos, pues deben destinar ese dinero a la creación de programas o proyectos de emprendimiento empresarial, pero miren lo que dice, de carácter solidario, Entonces, esta es una, llamémoslo así, una gran oportunidad para muchas personas, a veces que ni siquiera lo toman en cuenta, ¿cierto? Están en una empresa, tienen un buen salario y todo, pero no echan de ver que es posible que, como nos está pasando ahora, y aquí los fondos de empleado han sido supremamente valiosos, Alrededor del gremio, o sea, de ANALVE, han llevado a cabo una cantidad de acciones solidarias no solamente con sus afiliados y con sus empleados pues asociados a los fondos, sino para comunidades de los entornos donde se mueven los fondos y donde se mueven estas organizaciones. Entonces, en ese tercer punto está toda la esencia de lo que vamos a hablar hoy. Allí aparece el programa FODES, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. En ese punto 3, y ese 10% de excedentes del ejercicio anual de los fondos de empleados, arranca ese fondo FODES. Entonces, cualquiera de las personas que están aquí presentes, que me están escuchando y que trabaja para una empresa, y esa empresa, y en esa empresa se ha conformado un fondo de empleados, pues es muy interesante que usted empiece a mirar esto como un espacio de oportunidad, no solamente para usted, sino también para su grupo familiar, de usarlo debidamente y conforme a los estatutos y a los 2 reglamentos que normalmente tienen un programa FODES. Ahorita los miramos. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, por favor? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Suficientemente clara la cosa o ya empezaron a salir las inquietudes, por favor? Muy bien. Muy bien. Entonces, pasemos al tercer punto de esta agenda. Por lo que esto es reglamentario, es normativo, es un mandato constitucional, pues quise mostrarla de forma literal lo que emana, ¿cierto?, esa normativa, la ley 1391 del 2010, y básicamente lo que dice es que dota a los fondos de empleados de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, promover la vinculación de los trabajadores a estas empresas asociativas de economía social y garantizar el apoyo del Estado a las mismas. En ese mismo objetivo se establece el artículo 19 y de forma que destine los excedentes del ejercicio económico que se producen, que se disponen y que se adicionan en el artículo 3 de la ley 1391 del 2010
y establece que deben destinarse un porcentaje como mínimo del 10% de los excedentes. Esas utilidades que deja el ejercicio de cada fondo cada año y que se evalúa en una asamblea general ordinaria, normalmente sucede antes de finalizar el tercer mes del año siguiente, eso allí se ven todos los resultados del año inmediatamente anterior. Y es en ese momento cuando se están mirando la gestión de los gerentes, la junta directiva, los comités y toda la gestión de los mismos asociados, porque participan activamente, pues esos excedentes, netos para distribuir en otros fondos también que también manejan los fondos de empleados, pues ahí hay un 10% mínimo, o sea, no puede ser 9, no puede ser 8, no puede ser 7, puede ser 10 mínimo, puede ser 11, puede ser 12, puede ser 15, siempre y cuando lo autorice el reglamento y la asamblea. Entonces, literalmente la Supersolidaria saca esta, porque muchos fondos tenían algunas inquietudes respecto a cómo manejar esto del Fondo de Desarrollo Empresarial, y le hacen una consulta a la Supersolidaria y ella emana un documento que es el que les estoy mostrando allí, ¿sí? Entonces, digamos que este es un mandato constitucional y hace que haya nuevos elementos, nuevas facilidades, nuevas líneas de financiación y de aprovechamiento de recursos para crear empresas. Esta es la página que sigue del decreto. Allí reglamenta básicamente todo lo que debe hacer un fondo para que se constituya ese programa PODES y que cumpla con ese mandato constitucional. De tal manera que les dice con claridad qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer con ese fondo de desarrollo empresarial solidario. Y aquí está como el resumen, la conclusión, ¿cierto?, de todo lo que emite ese documento. Y dice así, el concepto de la supersolidaria y con respecto al FODES, dice que podrá destinarse a la creación de proyectos, programas o empresas de carácter solidario según se determine, siempre que esto tenga una finalidad de brindar servicio a los asociados o al desarrollo económico y social del fondo de empleados. Es decir, y ahí encontramos otra situación, y es que el fondo de empleados también podría aliarse con los asociados y montar empresas para beneficio de los mismos asociados. Entonces, esa es una posibilidad, pero esa posibilidad más adelante la miramos, tiene que estar en el reglamento y tiene que estar aprobada por la asamblea de asociados. Y la aprobación nunca deberá ser menor al 50% de los registrados en la asamblea de asociados. También podrá destinarse al fortalecimiento o participación en proyectos de emprendimiento empresariales dirigidos a generar empleo y mayor satisfacción de las necesidades de los asociados, sus familias y la comunidad en general. Entonces, un empleado de una empresa tiene al fondo de empleados como una opción para generar empleo, ya sea para su esposa, para sus hijos, para él mismo, ¿cierto? Pero con unas limitaciones que están dentro de ese reglamento de crédito y el reglamento de funcionamiento del programa PODES. Pero ahí está, o sea, es amplia la cobertura, es una oportunidad verdadera y está allí en donde todos los días van a trabajar. Porque casi siempre el fondo de empleados está a un ladito del edificio donde se está trabajando. Y finalmente, desde ese documento, pues esa oficina recomienda a los fondos de empleados que cualquier programa o proyecto que sean considerados por las asambleas, que siempre busquen y se apoyen y se sustenten en estudios técnicos, sociales, jurídicos y de factibilidad por parte de la junta directiva, que es la que toma al final la decisión
de colocar esa propuesta de crear el fondo a la asamblea de asociados y que garanticen el mayor beneficio a los asociados, al mismo fondo, y pues que haya un cumplimiento de los fines legales y doctrinarios sobre el uso del fondo FODES, que es, como ya ustedes lo ven, un mandato constitucional en este país. Entonces, en este momento ya nos queda súper claro que utilizar el FODES no es una situación de voluntades, es una situación de derechos, pero derechos reglamentados. El solo hecho de ingresar a un fondo de empleados como trabajador de una empresa, pues allí hay unas condiciones que cumplir, unas mínimas condiciones que cumplir, y muy fácil de cumplir, pero cuando ya uno asume el rol de estar afiliado a ese fondo de empleados, también asume esos derechos que le da el fondo, pero también las obligaciones de custodiar el patrimonio del fondo, de los asociados, de hacer buen uso de todos sus recursos y de colectivamente cuidar el fondo. ¿Listo? Entonces, esta es una gran oportunidad, aquí la tenemos y la vamos a explorar un poquito más. Bueno, este es el panorama del informe al año pasado, 2018, perdón, 2018. 1.450, casi 1.534 fondos en el país. Los fondos de empleados están catalogados en niveles, desde primer nivel, desde segundo nivel y desde tercer nivel. El de primer nivel pues son fondos muy grandes, muy poderosos, llamémoslo así. Entonces, pues en el país hay 84 grandes fondos, hay 250 fondos de segundo nivel y hay 1.200 fondos de tercer nivel. Todos estos fondos en suma manejan activos, tienen activos por 7 billones de pesos y manejan carteras de 5.8 billones de pesos. Y manejan un volumen de ahorro de sus asociados y de sus trabajadores afiliados de 3.8 billones de pesos. Y normalmente suman entre todos un patrimonio líquido, ¿cierto?, de 2.2 billones de pesos. Allí estas son cifras muy interesantes, muy interesantes. Es decir, que a pesar de todo, en Colombia la economía solidaria sí funciona y cada día es más confiable utilizar los servicios de la economía solidaria. Además, porque hay doble beneficio, ¿eh? Un beneficio de pertenecer a un ecosistema, llamémoslo así, que lo educa a uno financieramente, y también, pues, recibe todos los beneficios, tanto de salud, de educación, de recreación, de educación y de libre inversión, ¿no? Y de libre inversión. Y ahí están como las principales líneas del crédito que manejan los fondos de empleados. El mayor de ellos, vivienda, ¿cierto? Los recursos de vivienda, educación, salud, recreación y los de inversión y consumo. Entonces, pues de un panorama bastante halagador, llamémoslo así. Esto sucede en Colombia y son los fondistas, así se llaman ellos, los fondistas los que hacen que esto esté allí y en este momento con mayor veras. Hemos conocido situaciones en donde los fondos han sido básicamente salvavidas de muchos empleados cuando las empresas han tenido situaciones calamitosas o han habido situaciones de paros, si son fondos de empresas públicas, por ejemplo, y han habido paros muy
alargados en el tiempo, pues son los fondos que salen a responder por todas esas necesidades de sus asociados, de sus afiliados. Y de alguna manera, pues, esto es de mucho mérito que esto suceda en Colombia y en estas magnitudes. Entonces, ahí estamos también revisando que si uno quiere emprender en medio de toda esta comunidad de consumidores, no solamente de productos de vivienda, educación, salud, recreación y de libre inversión, sino también de cultura, de viajes, de experiencias significativas, gastronómicas, bueno, de todo ese tipo de cosas, pues allí hay una comunidad impresionante. Es decir, cuando yo tomo la decisión de valerme de un fondo de empleados y a través del programa FODES para montar mi empresa, no lo estoy haciendo solo. Lo estoy haciendo en medio de un poco de personas que como mínimo, una de esas personas, la mínima persona, mínimo, se gana el salario mínimo. O sea, ahí no hay personas que no se ganen el salario mínimo. Entonces, ya de por sí, esa ya es también una situación de beneficio para un emprendedor o un empresario que quiera mirar al fondismo, a los fondistas, ¿cierto? Al sector solidario como un sector que consume servicios, que consume productos, que se consume lo que consume una empresa común y corriente, porque pues son una empresa común y corriente. Lo único es que son sin ánimo de lucro, y en la economía creativa. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, pues, buena noticia que tenemos esto. Y sobre todo para crear empresa con mayor veras. Pero todo esto, y con base en lo que estamos viviendo en este momento, entonces son los fondos, son los fondistas, es la economía solidaria, ¿cierto? La que también puede colocar su grano de arena para que estos tiempos de mucha incertidumbre, de muchas cosas nuevas y de muchas experiencias nuevas, algunas experiencias únicas, otras, bueno, de toda talla, de todo tamaño también, pues están ahí. Y yo pensaría, particularmente después de estar tanto tiempo al lado de estos procesos, que hay un reto, hay un gran reto de los fondos de empleados para los próximos 5 años. Y yo pensaría que las próximas asambleas de los fondos de empleados deberían considerar qué cosas especiales, desde lo que ellas manejan como problemáticas o como oportunidades, deberían colocar en esa asamblea, a disposición de la asamblea, para hacer algo un poco más allá de lo que dice la norma del programa FODES, porque realmente lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Primero porque hay desempleo, cada día ciertas empresas están paliando la situación, unas aguantando, pero ya otras tirando la toalla porque pues no hay más, no hay de dónde echar mano y entonces toca tirar la toalla. Entonces, ese gran reto para los fondos de empleados también no implica que vayan a salir ellos a manos llenas a sacar cosas a la loca, no. Tiene que ser como siempre lo hacen, con una calma pasmosa en revisar beneficios, operaciones, articulaciones, impactos, costos, reglamentación, cumplimiento de normas, riesgos sobre el capital, riesgos sobre el patrimonio, riesgos de lavado de activos, todas las cosas que ellos manejan, están allí. Pero este tiempo, y por eso colocábamos en el titular del seminario, que esto es post-pandemia, o sea, ya tenemos que ver al Fondo de Empleados como un gran aliado de los procesos de post-pandemia, de los empleados y de las familias que de alguna manera han sufrido impactos muy fuertes
por todo lo que ha venido pasando. Y si los fondos toman acciones y ayudan a crear más empresas factibles, válidas y que sí generen valor, pues más empresas, más empleo, y si hay más empleados, pues los fondos crecen más y se posicionan más y se fortalecen más. Entonces es como una regla de oro hacer lo que hay que hacer para que estos próximos 5 años sean unos procesos de recuperación bastante significativos y el desempleo sea el perdedor en toda esa situación, porque no necesitamos más desempleo, necesitamos más empleo. ¿Listo? Muy bien. Y claro, pues si estamos en este momento todos cogidos de la mano, ¿cierto? Ante una situación dramática, nunca antes vista por estas 3 o 4 generaciones, y adicional a eso, con toda la implicación de todo lo que se venía, de todo lo que se estaba haciendo, y cómo todo lo que se estaba haciendo sencillamente paró, y paró literalmente, ¿cierto? Y ese paro literal es una situación que acaba con todos los planes de desarrollo, acaba con todos los planes de acción, acaba con todas las mediciones, con todos los pronósticos, con todas las proyecciones, y entonces toca reajustar nuevamente los planes de desarrollo, todo este tipo de procesos de planeación que se manejan en las instituciones, en las empresas y en las mismas finanzas familiares. O sea, si cada uno de los que hacemos parte de la economía solidaria ya no hicimos esa revisión de nuestras nuevas finanzas y de nuestras nuevas proyecciones, pues si no lo hemos hecho, ya es hora de que lo hagamos, porque se vienen situaciones que es mejor tener controladas a no tenerlas controladas. Entonces, desde lo global, pues solamente en este momento no coloco definiciones ni declaraciones, porque realmente ninguna tiene la certeza de argumentativa ni explicativa de cuál va a ser el impacto, qué va a suceder mañana, qué va a suceder pasado mañana. Eso no está tan claro en este momento. Entonces, pero sí hay unas preguntas. ¿Habrá un nuevo escenario global, desde lo global, en el que nada será igual antes que antes, o volverá el anterior, pero con sus conflictos exacerbados? Recordemos que antes de finalizar el año pasado, pues había una situación de muchos conflictos en muchos territorios y en muchas zonas del planeta. Y bueno, no sé si eso va a continuar, si eso va a ser con mayor exacerbación, nadie lo sabe en este momento. ¿Habrá más o menos cooperación global? Entonces, las entidades multilaterales, ¿cierto? Empezando por la ONU, la UNESCO, tratados, todo este tipo del Banco Interamericano, Banco Mundial, todas estas instituciones multilaterales, pues en este momento sus programas también se quedaron parados, sus apuestas de combatir problemáticas sociales globales también están paradas. Muchos de los gobiernos que promocionan y que ayudan con esas causas, pues ya están definiendo prioridades y de alguna manera, pues no van a estar disponibles muchos recursos, incluso muchas redes de voluntarios y todo este tipo de cosas, porque pues mientras no haya transporte, pues no hay desplazamiento, y si no hay desplazamiento, pues no se pueden tomar tantas decisiones. También crecerá el autoritarismo y se restringirán las libertades. Pues ya uno mirando a Oriente, ¿cierto? Ya se da cuenta de lo que está pasando en Hong Kong, ya hay otras situaciones en otros lados, en otras latitudes. Bueno, todo ese tipo de cosas están allí, se están moviendo,
pero todo también lo estamos mirando con ojos de pospandemia, con ojos de pandemia, bueno, y ahí hay que empezar a revisar. ¿Cómo impactará la pandemia en las elecciones? Vienen varios procesos de elecciones en Estados Unidos, ahora en noviembre, ya hay algunos en Rusia, también viene en Rusia, ahí también elecciones, en varios territorios a nivel del planeta vienen varios procesos de elecciones muy claves. Y Venezuela, por ejemplo, y entonces, ¿qué va a suceder con todo eso? ¿Cómo están las personas para acceder o para llegar a la información? ¿Quién está manejando eso? ¿Cómo lo están organizando? ¿Con qué claridad? ¿Con qué transparencia? Mejor dicho. ¿Qué tipo de Estado habrá? Habrán estados protectores, habrán estados neoliberales. ¿Qué va a pasar con los estados? Sobre todo cuando están invirtiendo fuertemente en este momento en la mitigación, en cómo repeler los brotes, todo este tipo de cosas. Pues, ¿qué va a pasar? Allí también hay una gran pregunta a nivel global. Y la de siempre, ¿cierto? En estos últimos 30 años, China se fortalecerá. Entonces, este es un escenario que no tiene todavía respuestas tan argumentativas, pero en algún momento deben salir. ¿Listo? Para la reflexión. También, desde el caso local, y en Colombia, ¿cierto? Estamos mirando que, pues, habían unas proyecciones, había unas apuestas de crecimiento económico, a pesar de las convulsiones y todo este tipo de cosas, pero eso también se cayó. Y algunas personas, en especial Botero y Montañez, en la Universidad de AFIT, pues hicieron algunos comentarios alrededor de todo eso. Y lo que dicen es que pues ya el Producto Bruto Interno ya está golpeado, no se van a cumplir las expectativas de crecimiento, y todo este tipo de cosas, pues no son las más positivas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué va a pasar? Y si ese qué va a pasar nos influye a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos efectos reales de lo que pasará en nuestra economía y durante este momento de pandemia y ya después de la pospandemia, pues no se está viendo ahora, eso se va a ver más adelante con rebrotes, es posible que haya más cuarentenas, de hecho ya hay cuarentenas en algunas partes de Colombia y en otros países, Argentina por ejemplo. Ciudades que siempre estuvieron sin recursos y con la pandemia van a estar con menos recursos, y quiebras de las empresas, recesión. Bueno, no son escenarios como muy optimistas. La probabilidad de que el 70% de todo esto pase, probabilidad de que del 70% de esto pase y que, mejor dicho, estamos ahí. Entonces, la pregunta de fondo es, si todo esto es un escenario un poco bajo en optimismo, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Y ahí es donde el programa, el fondo, los fondistas, el gremio de fondistas, ANALVE, están preparando muchas estrategias para mirar cómo se va a llevar a cabo lo que se va a llamar pues el plan de recuperación, el plan de activación y todo este tipo de cosas que deben salir en este momento. Pero mientras llega eso, nosotros, los que somos empleados, los que podemos de pronto acceder a un fondo de empleados, los que tenemos unos planes a 2 años, a 5 años, eso, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Lo vamos a descartar? ¿Nos vamos a enfocar en cuidar? ¿Nos vamos a enfocar en lo prioritario que vamos a hacer? Entonces, lo que dicen estos señores es, de todas maneras hay que prepararse. Y si hay que prepararse, pues hacerlo desde ya es lo mejor. Si se va a preparar, hágalo desde ya y afronte. Afronte pandemia, afronte pospandemia y todo lo que deben ver. Porque no hay otro camino, no hay otro lugar todavía. Entonces, con estos dos escenarios, pues nos toca ser muy proactivos y
pensar, pero no solamente pensar, sino pasar a la acción. Y una forma de pasar a la acción es lo que nosotros desde el programa Emprendedores de la Universidad del Valle le queremos proponer a nuestros emprendedores que tienen la posibilidad de que su papá o su mamá, estudiantes de la Universidad del Valle, egresados de la Universidad del Valle, funcionarios de la Universidad del Valle, funcionarios de otros fondos de empleados, empleados de otros fondos de empleados, de otras empresas, perdón, que deseen, que quieran, que ven aquí una oportunidad de hacer cosas en el ámbito solidario. Acuérdense que el programa FODES está enmarcado en un ámbito solidario. Entonces, el programa Emprendedores de la Universidad del Valle ya viene en este momento haciendo un acompañamiento a un fondo de la ciudad. Ya hemos hecho algunas propuestas para otros fondos y también queremos invitarlos a que consideren que si es la Universidad del Valle o cualquier otra institución que les puedan ayudar a ustedes para hacer que en un fondo de empleados, que de pronto no hay todavía el programa FODES como debe estar funcionando, porque esto también puede estar pasando. Y lo sabemos, los que estamos en el medio sabemos que hay muchos fondos o varios fondos de empleados que están haciendo la reserva del excedente, pero si no hay programa FODES, no hay autorización para gastarlo y ese fondo se está acumulando. Entonces, la idea, y llamémosle así, la solución a una situación que si en algún momento, pues, alguien de las instancias de control y de supervisión captan que no se están manejando las cosas, pues, como está dictada en la parte normativa, pues seguramente habrá unas situaciones de sanción o algún tipo de esas cosas. Sin embargo, pues uno no espera que eso pase, pero sí se corre el riesgo de que si no está funcionando el programa FODES en todos los fondos de empleado como está institucionalizado normativamente por el Estado colombiano, pues también se está perdiendo la oportunidad de utilizar unos recursos que generen más empleo, más empresas, más fondos de empleo. Y la Universidad del Valle está alineada con esa necesidad. Estamos disponibles allí en la Universidad del Valle, en la sede de Meléndez. Claro, cuando abran la sede, cuando autoricen que la sede puede funcionar, porque ninguna de las sedes nuestras está pues abiertas al público. Pero sí tenemos datos de contacto. Nosotros estamos trabajando teletrabajo, todo el equipo del programa de emprendedores está haciendo teletrabajo y todas las unidades de la universidad también están funcionando. Y los profesores y los estudiantes, que ya algunos están entrando y otros ya van a entrar. Entonces, todo eso está sucediendo en todas las universidades. De hecho, nosotros en este momento también estamos invitando a algunas personas que si consideran que el fondo de empleados es una opción para reconocer un poco más qué necesitan saber para tomar esa decisión en cada uno de esos fondos de empleados, estamos muy atentos a escuchar esas necesidades y atenderlas con el mayor de los gustos. Entonces, esto es lo que les queremos mostrar. Y nosotros, ¿cómo lo hacemos? O sea, somos el programa de emprendedores que también le ayuda a los fondos a crear su programa FODES, pero ¿cómo lo hacemos? Les vamos a mostrar aquí, de alguna manera, cómo lo hacemos. Tenemos una ruta de atención para crear FODES. Permítanme un segundito. Una ruta de atención para crear FODES. Y esa ruta de atención para a ver, yo diría que no tanto como crear el programa FODES, porque el excedente del 10% como fondo sí se está llevando a cabo. Eso digamos que eso no tiene ningún problema. Pero no se está creando es el programa que autoriza a utilizar esos recursos por parte de los asociados y los beneficiarios de los asociados para generar esas unidades productivas o fortalecer los negocios que tienen en este momento, o hacer
desarrollos innovadores en sus negocios a partir de expansión, de consolidación, todo este tipo de cosas que pasan en el desarrollo empresarial. Entonces, si hay un fondo de empleados que en este momento necesita saber cómo se crea el FODES, pues aquí está más o menos la ruta de atención que nosotros tenemos desarrollada. Es una ruta de atención que en principio arranca con una parte de las, llamémoslo así, de los grupos de trabajo que tienen los fondos de empleados interior, y esos son el comité de educación, ahí a veces se llama también el comité de bienestar, pero normalmente, en mi experiencia, normalmente es el comité de educación que ayuda, ¿cierto?, a que se conforme el comité accidental del FODES, porque pues es un comité que se vuelve un comité permanente cuando ya el FODES se ha instalado y ha sido aprobado por la Asamblea. Entonces, pero si hay un grupo de trabajo, ¿cierto? En algunos le llaman el comité de emprendimiento, el comité de desarrollo empresarial, todo este tipo de nombres, pero al final es la misma actividad. Entonces, lo que nosotros hacemos es hablar con los grupos de interés. Normalmente los grupos de interés siempre son los asociados que dicen, oiga, en tal fondo, yo estoy en tal fondo, pero en otro fondo me dijeron que están creando empresas. ¿Y cómo lo están haciendo? Y yo, ¿por qué no lo estoy haciendo? O cómo ellos lo lograron. Y entonces empiezan a hacerse como esas preguntas. Entonces alguien dice, no, busquemos a alguien que nos ayude, pues primeramente en el fondo para que nos digan cómo se hace o cómo se lleva a cabo este tipo de desarrollos. Entonces, normalmente esa iniciativa siempre arranca como en esos pequeños grupos de interés, luego eso se va permeando, ¿cierto?, en los fondos, y al final, pues se vuelve una masa interesante que pide que se cree y se formalice el espacio del programa FODES en el Fondo de Empleados. Nosotros, ¿qué hacemos después de que hay como esa empatización, o sea, ese reconocimiento como de querer tener el fondo del programa? Pues los escuchamos y luego los invitamos a hacer un diagnóstico de necesidades e inventario de capacidades. ¿Qué es eso? Pues que a través de una actividad con varios directivos del Fondo de Empleados, con varios funcionarios del Fondo de Empleados y con varios participantes de los comités al interior de los fondos y asociados del fondo, los invitamos a tener como unas vivencias lúdicas muy interesantes alrededor del emprendimiento y del fomento empresarial, y en ese espacio pues desarrollamos un diagnóstico de necesidades y un inventario de capacidades. Y con eso logramos obtener desde una muestra representativa como unos pequeños lineamientos, direccionamientos que nos da la información para saber y potencializar algunos datos en función de qué es lo que realmente se necesita, cuándo se necesita y cómo se podría implementar. Después de esto, pues viene el comité accidental FODES, empieza a investigar, empieza a visitar a otros fondos de empleados que ya tienen experiencia, empiezan a revisar por internet cómo se visibilizan, qué páginas web tienen, qué eventos hacen, todo ese tipo de cosas. O sea, tratan de vivir como en la realidad cuáles son esas experiencias que podrían traer de los aprendizajes y de las experiencias de otros como ganancia a su propio proceso. Y de allí, con toda esa información, pues empiezan a preparar como una propuesta, que es la propuesta de que debe existir y crear el programa FODES. Y esa propuesta pues empieza ya a volver un documento, ¿cierto? Como pasa en todos los fondos, pues esos documentos ya tienen unos formatos preestablecidos y están todos estos pasos están como en el reglamento de funcionamiento del fondo de empleados, Entonces, nada de lo que se hace aquí puede hacerse por fuera del reglamento del fondo de empleados. Todo debe estar dentro del reglamento del fondo de empleados. Entonces, luego, esta propuesta se pasa a ese comité, lo pasa a la gerencia, que es el ejecutor de todos los lineamientos y políticas que desde la planeación estratégica establece la junta directiva, o sea, él es el ejecutor de todas esas líneas y planes de acción,
y él es la persona más indicada para hacer esa evaluación, tanto financiera como operativa, como de riesgo también, ¿no? Y como de riesgo. Entonces, aquí ya él con esa información empieza a articularse, empieza a llamar a sus partners, o sea, a sus colegas gerentes de otros fondos, a reconocer bondades, beneficios y debilidades, bueno, todo ese tipo de cosas. Él también hace su exploración, pero lo más importante allí es que él define como un pequeño plan de acción para preparar un documento con toda la información, con los estudios, como lo decíamos allá en la norma, con los estudios de factibilidad, con los estudios técnicos, como los estudios de probabilidad, los estudios de viabilidad. Entonces, el gerente con estas herramientas pues ya tiene una situación mucho más decantada y con esa situación elabora, ¿cierto? Junto con el comité y ya en una situación más de equipos de trabajo y mesas de trabajo, elaboran un plan de acción, empiezan a darle forma como a ciertos reglamentos, borradores de reglamentos, uno funcional y otro de crédito, y generar esos soportes presupuestales, pues, en caso de que de alguna manera esto ya se convierta como en una propuesta real. Y si eso se convierte en esa propuesta real, pues la gerencia coloca esa propuesta en la lista de proyectos que deben ir al visto bueno de la junta directiva. La junta directiva revisa, la junta directiva da sus opiniones, la junta directiva recomienda, pero no se compromete con ninguna de las situaciones porque todo debe partir desde la parte técnica, financiera y operativa y el nivel mínimo de riesgos. Y entonces, pues ya con ese visto bueno, la gerencia convoca a la asamblea, ya lo puede hacer de forma ordinaria o de forma extraordinaria, se utiliza que sea de forma ordinaria, y lo colocan a la asamblea general, o sea, este proyecto lo pasan a la asamblea general, y ya sabemos que esa asamblea general ordinaria, pues son los 3 primeros meses del año siguiente para revisar los resultados, y allí se dispone la aprobación o se dispone la desaprobación. La mayoría de las veces son aprobación, porque de alguna manera pues, es un fondo agotable. Cuando yo digo agotable es que no es infinito, no es un fondo infinito, en el momento en que se acabe, pues hasta ahí llegan los recursos, pero que de alguna manera, bien utilizados, bajo un reglamento de crédito y bajo un reglamento de funcionamiento, se pueden hacer maravillosas cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, esa ruta de atención tiene una situación de un comité que se hace cargo en la primera etapa de las 3 fases, y de ahí para allá el comité FODES, y ya en el último, ya después de aprobado, pues ya es el comité FODES en propiedad. ¿Listo? Entonces, nosotros, para los fondos de empleados, también tenemos una ruta de atención para crear empresas. Esta es la ruta de atención para crear el programa FODES. Y esta es la ruta de atención para crear empresas. Y esta es la ruta de atención para crear empresas que tenemos en este momento en la Universidad Valle, que la estamos fortaleciendo cada vez más. Y por aquí, si ustedes miran las dos primeras fases son las mismas fases que se utilizaron para la creación del FODES. Entonces, esas dos situaciones ya hacen parte de la ruta de la ruta de atención para crear empresa, cuando el programa FODES contrata a un operador que haga las capacitaciones para fortalecer capacidades, para instalar capacidades, para desarrollar habilidades blandas y todo este tipo de necesidades que tienen los emprendedores. Entonces nosotros, esta es la ruta que utilizamos para aliarnos con los fondos de empleados y preparar a un emprendedor o a un empresario de una manera muy expedita y muy contundente para que pueda hacer un buen manejo de los recursos y sacar adelante su idea de negocio
su fortalecimiento de negocio o su expansión de negocio. Entonces, esta ruta de atención para crear empresa es la ruta que utilizamos con todos los emprendedores y empresarios de la Universidad del Valle. Pero en este caso, pues lo utilizamos exclusivamente para los fondos de empleados de alguna manera. Muy bien, entonces ya nos estamos acercando al final. Con todo esto, podemos decirle que el programa FODES de los fondos de empleado permite como opciones de creación de empresas las siguientes: empresas de servicios a los asociados o al desarrollo económico y social del fondo de empleado. O sea, yo puedo montar una empresa para atender a mis amigos empleados, por ejemplo. Si en mi barrio hay muchos, como pasan a veces en ciertos barrios de Cali, en ciertas poblaciones, hay barrios de empresas, como por ejemplo los ingenios hacen barrios para sus empleados. Y entonces, pero en ese barrio hay peluquería, pero no hay barbería, por ejemplo. Entonces, hay un asociado que dice, allí hay una necesidad para atender a mis amigos trabajadores y a todas las personas que necesiten el servicio, pues yo voy a colocar una barbería en ese barrio. Entonces, esto es posible a través del programa FODES, a través del lineamiento que da el gobierno desde los fondos de empleados para desarrollar empresa y generar empleo. Y de generar desarrollo territorial, claro. También se puede destinar al fortalecimiento o participación en proyectos de emprendimiento o empresariales dirigidos a generar empleo y con mayor satisfacción de las necesidades de los asociados, su familia y su comunidad. Hoy en día, muchas familias ya se están dando cuenta de que sus ingresos se están menguando y va a tocar que tomar acciones en ese sentido, y el fondo de empleados es una buena alternativa para revisar esas necesidades de ingresos adicionales. O hay un muchacho que va a salir de la universidad, pero pues el desempleo está galopante, y si es mejor que él coloque su consultorio, su droguería, si es de farmacia, si es un ingeniero, su oficina de asesorías y asistencia técnica, pues esa es una buena oportunidad también. Y allí está el programa FODES del Fondo de Empleados. También es beneficio para los asociados o varios fondos de empleados, porque se pueden unir fondos de empleados y instalar empresas asociativas sin ánimo de lucro y de impacto solidario. Se pueden hacer. Y si allí pues representan y evidencian que también están mejorando la calidad o el bienestar de las comunidades del entorno, pues con mayor veras. Incluso hay posibilidades de ganar premios por ese tipo de apuestas. En conclusión, entonces, estas organizaciones son sin ánimo de lucro, deben buscar impacto en poblaciones vulnerables y que aporten a la responsabilidad social y empresarial del sector económico del Fondo de Empleados, donde se mueve el Fondo de Empleados. Es decir, los fondos de empleados, desde sus responsabilidades sociales y empresariales, que también ya las empezaron a medir como a todas las empresas, pues es desde el programa FODES y desde el mismo fondo una buena alternativa para desarrollar proyectos de responsabilidad social empresarial con emprendedores o en asociación con otros emprendedores o en asociación con otros fondos de empleados. Entonces, mis queridos amigos, esta era la información que les queríamos desde el Programa Institucional de Emprendedores entregar hoy a todos ustedes, para que se den cuenta de que también hay oportunidades que de pronto no la hemos visibilizado o visualizado, y que desde la Universidad del Valle, no solamente desde la Universidad del Valle, sino desde todo el ecosistema de emprendimiento, pues estamos prestos a apoyarlos y ayudarles a que si hay una iniciativa que se requiera, pues fortalecer un FODES o crear un FODES o ampliar la vocación del FODES, pues los podemos acompañar con el mayor de los gustos. Como ustedes saben, pues todo el conocimiento, toda la experiencia y todas las herramientas que tenemos desde las
universidades pues son valiosas y generan credibilidad, generan confianza y sobre todo generan efectividad. Entonces, esto era todo por hoy. Quedo muy atento, Alexis y Leandro, les agradezco mucho a todos. Voy a estar muy atento si hay preguntas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por este espacio tan agradable que nos comentas. Yo tengo una pregunta, mientras Alexis nos confirma si tenemos pues, preguntas. Mi pregunta es, ¿dónde podemos encontrar, digamos, los fondos o en qué espacio, o en qué página web, el listado de fondos de empleados, ¿sí? Especialmente de Colombia, del Valle del Cauca y Santiago de Cali, donde los emprendedores se pueden acercar, pues como para, digamos, tener temas de asesoría? Y lo segundo, Raúl, ¿cómo uno puede acercarse a ellos? ¿A través del correo electrónico, a través del teléfono? ¿Cómo se hace ese proceso? Ok, bueno, primero que todo, los fondos de empleados se constituyen para atender a una población que está relacionada directamente de forma laboral y mediante unos contratos pues formales a unas empresas. Es decir, el fondo de empleados es como una extensión de la empresa en una necesidad, pero son totalmente, llamémoslo así, totalmente autónomos y no tienen ninguna vinculación. Aunque las empresas pueden hacer donaciones a los fondos y los fondos las reciben, no hay una vinculación directa ni de padrinazgo ni de nada de esas cosas. Entonces, si una persona necesita, por ejemplo, es un emprendedor y quiere ofrecer, porque tiene un producto o un servicio y él ve que ese producto está dirigido a una comunidad de un fondo de empleados, hay en la Superintendencia de Economía Solidaria están los registros de todos los fondos de empleados, ¿cierto? Hay 5 regionales y cada regional maneja pues la información de todos los fondos de empleados porque ellos de alguna manera permanentemente están reportando documentos, datos financieros, datos de SARLAB, bueno, todo este tipo de informes que hacen las empresas que manejan procesos financieros. Entonces, lo principal sería, si tienen una oferta, si tienen algún interés por vincularse como proveedor, vincularse como un emprendedor que puede suplir una necesidad o un servicio que esté necesitando la comunidad de un fondo de empleados, claro, en las páginas web, la mayoría de los fondos de empleados, si no todos, tienen página web y ahí ellos colocan sus estatutos, colocan sus informes, mejor dicho, ellos son transparentes 100%. Todo lo encuentran en la página web. Pero si alguien quiere como base de datos ya hacer un trabajo más específico, pues sería comunicarse con la regional y la regional le aporta toda esta información. ¿Me recuerda la segunda pregunta? ¿Cómo los emprendedores pueden acceder? ¿A través del correo electrónico de pronto, una llamada? ¿Cómo pueden hacer como estas asesorías específicamente, Raúl? Ok. Bueno, los fondos de empleados en el programa FODES, ellos digamos que desarrollan un plan de acción, ¿no? Un plan de acción que es anual. Y dentro de ese plan de acción anual hay muchas actividades en donde ellos podrían, por ejemplo, si es un emprendedor, vuelvo y digo, pues colocar sus productos y servicios. Pero si es porque tiene un tema que le interesa al fondo y él lo quiere exponer en ese fondo, lo quiere trabajar con las comunidades de emprendimiento o de empresarios de ese fondo, pues lo mejor es a través de la página web del fondo contactarse, ahí aparece también el comité del FODES o el Comité de Desarrollo Empresarial, se pone en contacto con ellos y ellos le dan toda la información para contactarse, para reunirse y aceptar o revisar pues las propuestas que estén haciendo. Son muy abiertos en eso y son muy amables porque la comunidad solidaria, o sea, los colectivos solidarios son demasiado abiertos, demasiado amables, pero claro, hay que ser también formales con los horarios y todo este tipo de cosas. Raúl, en la página web, perdón, en el correo electrónico ya puedes encontrar las preguntas para que porfa nos las pueda responder. Muchas Mientras gracias.
mientras que abres un poco como el correo electrónico, quiero hacer una invitación a todos. Para el día de mañana tenemos a Juan David Aristizábal con Emprendimiento Social para Cambiar el Mundo. Va a ser una especie de webinar entrevista para que puedan estar con nosotros en ese espacio. Va a ser muy interesante. Juan David Aristizábal es un educador y periodista y emprendedor social. Ha sido uno de los 30 líderes menores de 30 años que están cambiando el mundo, según la revista Forbes, y también ha sido copresidente del Foro Económico Mundial. Entonces va a estar bien interesante. Y para el día sábado también tenemos a las 10 de la mañana, tenemos con Gina Rodríguez de la Universidad Javeriana, tenemos creación de negocios verdes, y allí hablaremos sobre un poco qué son negocios verdes, cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para su creación. Es un espacio donde también vamos a hablar un poco de ese tema ambiental que es tan importante también para nosotros y que también debemos apostar en el emprendimiento. Entonces, Raúl, ya puedes iniciar. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Bueno, muy bien. La primera pregunta dice, en esta parte me gustaría conocer algo más pragmático, cómo utilizar los FODES, alguna experiencia ya desarrollada en Colombia. Entonces, ¿cómo utilizar los FODES? Entonces, depende, ¿no? Depende de en qué posición está quien lo quiera utilizar. Si es un asociado, pues ya nos dimos cuenta de todos los beneficios que tiene. Pero si es un particular, tiene un servicio, tiene un producto que de alguna manera le sirva a una comunidad, porque es que esa comunidad tiene, llamémosle así, yo siempre le digo a los emprendedores, nunca se olviden de que los fondos de empleados son unos clientes muy focalizados. Recordemos que los fondos de empleados salen o se conforman alrededor de una empresa. Y esa empresa tiene, digamos que unas situaciones muy comunes entre todos sus empleados, sus proveedores y todo este tipo de actores que están allí en ese microsistema empresarial. Entonces, si alguien tiene un producto que por esa particularidad de esos asociados puede generar unos volúmenes o una atención específica o algún tipo de conexión con una necesidad para ese tipo de personas, pues lo mejor es utilizar los canales de los fondos de empleados. Claro, hay que montar hay que percibir y comunicarse y revisar cuáles son los procedimientos para poder acceder, porque ya los fondos también se han ido organizando, también hay registro de proveedores, también hay propuestas que se estudian, que tienen unos tiempos y todo este tipo de cosas, porque pues todo se organiza, todo se sistematiza y así también todo funciona mejor y también se maneja la equidad, ¿no? O sea, todos tienen derecho. ¿Listo? Entonces, yo le diría a esta persona que dependiendo de donde esté, ya con esta información que le acabo de dar, creo que es suficiente para que de forma pragmática decida qué va a hacer con un FODES más adelante. Hay otra pregunta, dice, ¿qué tipo de proyectos apoyan? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, puede ser de negocios tradicionales, puede ser de cultura, puede ser no hay una clasificación de negocios sí, negocios no. De hecho, muchos fondos de empleados llevan a sus asociados muchos talleres de manualidades y de oficios, para que a partir de esos talleres de manualidades y oficios obtengan capacidades, obtengan manejos de costo, manejos de procesos, manejos de inventarios, todo este tipo de cosas, y empiecen a desarrollar ideas de negocio. Es decir, es muy amplia la gama de proyectos que se pueden apoyar desde el fondo de empleados, siendo, obviamente, un beneficiario, o sea, un familiar de un asociado o un asociado del fondo de empleados. ¿Listo? La tercera pregunta. Entendiéndose que en el Congreso radican un proyecto de ley para que compañías que usan plataformas digitales como Rappi y Uber formalicen la vinculación de sus colaboradores como empleados de estas compañías, ¿cómo visualizan que sería la creación de los fondos de empleados bajo el modelo de negocios digitales? Qué buena pregunta.
Qué buena pregunta. Bueno, yo casi que estoy seguro por toda la información que me ha llegado, que próximamente el Ministerio de Trabajo va a determinar, o mejor dicho, van a sancionar unas normas o unos decretos que van a colocar, llamémoslo así, como en una situación de mayor formalidad a los colaboradores de este tipo de plataformas digitales. Si eso sucede y se genera un tipo de vinculación duradera, más de 6 meses y todo este tipo de cosas, allí hay forma de constituir un fondo de empleados, siempre y cuando haya una vinculación de tipo laboral por una cuantía mayor a 6 meses. Lo digo en este momento de esa manera porque la relación laboral desde los fondos de empleados y desde los estatutos de los fondos de empleados, no puede haber un asociado al fondo de empleados que no sea empleado de una empresa, ¿sí? Que no sea empleado de una empresa. Como sí hay en los fondos de empleados personas que se han jubilado, por ejemplo, ¿cierto? Y siguen siendo del fondo de empleados. O personas que fueron de una empresa y quieren seguir siendo del fondo de empleados, lo pueden seguir haciendo por esa distinción de que alguna vez fue un buen asociado a ese fondo de empleados. Pero sí sería necesario el vínculo laboral formal para generar un fondo de empleados. Hay otras opciones si no se puede generar un fondo de empleados para este tipo de procesos productivos, y son los fondos mutuales, en donde hay unos acuerdos, pues, de mutuo acuerdo, ¿cierto?, para hacer ahorros programados y todo este tipo de cosas. Eso también podría funcionar en ese caso. Entonces, mis queridos amigos, yo espero y aspiro que esta información los haya puesto a recapacitar y a mirar las oportunidades que de pronto tenemos ahí en la casa. Si mi papá o mi mamá trabajan en una empresa que tiene un fondo de empleados y que nos beneficiamos de un fondo de empleados, o la prima o la sobrina que de pronto por allá trabaja en una empresa, quiere montar un negocio, necesita un socio y yo puedo ser un buen socio para ella, que sería pues la que pone su presencia como asociada para sacar adelante un negocio con un sobrino o con un primo. Entonces, todas estas son como oportunidades que las queríamos colocar hoy aquí frente a ustedes. Seguimos muy atentos a seguir buscando qué otras soluciones hay más en el mercado para que encontremos más soluciones para crear empresa, para generar productividad, para generar empleos, para generar calidad de vida. Y como siempre, pues en la Universidad del Valle, nuestro director del programa de extensión y educación continua, de donde nosotros pertenecemos, nuestra coordinadora del programa de emprendedores de la Universidad del Valle, el equipo de emprendimiento de la Universidad del Valle, estamos muy contentos con poder estar ofreciendo este tipo de informaciones para que muchos más colombianos, muchos más caleños, muchos más vallecaucanos vean muchas más oportunidades de las que pronto estamos mirando en este momento. Muchas gracias para todos, feliz descanso, y en la Universidad del Valle, en el programa Emprendedores de la Universidad del Valle, estaremos muy atentos a ayudarles a orientar las cosas que crean que les podemos ayudar con relación al programa FODES de sus fondos de empleados. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Raúl, por este espacio. Muchas gracias a ustedes por su asistencia a esta jornada de cuáles son los beneficios e impactos al emprendedor por medio del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario FODES. Agradecemos enormemente a Raúl por su tiempo, por compartir sus conocimientos. Les invitamos, por supuesto, nuevamente a los próximos webinars, al webinar del día de mañana a las 7 de la noche y del sábado a las 10 de la mañana. Pues sí, próximamente también estaremos publicando nuevos webinars para agosto en nuestras redes sociales. Agradecemos también a Dayan y Alexis por hacer todo esto posible. Les deseamos un excelente fin de semana, bueno, ya que se acerca el fin de semana, y también, por supuesto, una excelente noche para ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.